Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto. Desde aquí Boris Darmon, desde algún lugar del mundo, tratando de conversar con nuestros amigos que siempre nos siguen. Mencionábamos que hoy vamos a hablar de todo. Pues quiero expresarles mi gratitud para aquellos que nos siguen en nuestro canal, en Boris Darmon Canal. No soy un youtuber empedernido, pero tratamos de hacerlo mejor y dar algunas conferencias que son importantes y conversar un poco acerca de los temas que son relevantes para nuestra comunidad y para nuestra vida. El día de hoy quiero comenzar que he estado pensando muchísimo en las razones por las que los seres humanos entramos en situación de peligro de muerte. Y sin duda he conversado conmigo mismo acerca de circunstancias o situaciones que muchas veces nosotros pasamos y que no nos damos cuenta. O que de alguna manera no cuidamos muy bien nuestra salud y entramos en una situación de peligro. Nos enfermamos o comenzamos a entrar en una enfermedad que finalmente nos va a llevar a una situación difícil. Pues he estado conversando con amigos, especialmente con un amigo que yo tengo, a quien quiero mucho, compañero de muchos años, y sé que ha pasado y está pasando por una situación muy difícil. Y eso me trae a colación a conversar un poco sobre estos temas porque, digo yo, ¿qué ha pasado en la vida del hombre al margen de lo que comamos o no comamos, de lo cómo nos cuidemos o cómo no nos cuidemos? Yo he visto gente morir mm, a poca edad y otros descuidados, con una alimentación inadecuada, trasnochadores, etcétera, etcétera, y con muchos vicios como el alcohol, el tabaco, morir de viejos. ¿Por qué muchos amigos, jóvenes, compañeros que han estado con nosotros en la escuela, en secundaria, en el estudio de la universidad, ya no están? ¿Qué ha pasado con ellos? Recuerdo a Narda, compañera mía de secundaria, o recuerdo a Juan, que han estado todos los días con nosotros en la escuela compartiendo, adquirir una enfermedad y tener que sobrevivir durante unos meses y, bueno, supervivir casi, porque vivir realmente es una situación difícil, ¿no? Tener que recibir quimioterapias, ir al hospital, dejar la familia, preocupar a la familia, preocupar a los amigos, hacer gastos innecesarios que realmente no van a traer consigo de vuelta sanidad para una persona que entra en situación de ese tipo. Yo perdí a una sobrina hace como 7, 8 años atrás, a los 43 años, ¿no? Con una salud totalmente, con una vitalidad totalmente buena. Pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? ¿No? Yo no, personalmente no entiendo y tampoco tengo una respuesta, pero me puse a pensar de qué es lo que los seres humanos hacemos cuando entramos en una situación de posible muerte, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad. Eh, Conversando con las personas con quienes quedamos, que estamos vivos, que recapacitamos acerca de lo que pasa en nuestro entorno con nuestros compañeros o amigos, nos preguntamos por qué los seres humanos, cuando llegamos a esa situación, comenzamos a hacer los gastos o comenzamos a buscar la vida en prácticas o sistemas aparentes de sanación que no han dado resultado. De las tres personas que yo mencioné, los tres han entrado en quimioterapias y las quimioterapias no han resuelto el problema. ¿Por qué usamos la quimioterapia? ¿Cuál es la razón por la cual nos acogemos a ese sistema de sanidad o de curación, sabiendo que no va a dar resultados? Los gastos son innumerables, incalculables, y al mismo tiempo se califican como innecesarios porque las quimioterapias no han traído sanidad a las personas. El día de ayer murió una persona que yo conocí cuando yo era niño. Era la enfermera de la clínica donde nosotros asistíamos con mi mamá para curarnos, para atendernos con el médico, y murió. No creo que tenga más de 65 años. Ella estuvo en quimioterapias. ¿Cuánto tiempo?
¿Por qué la quimioterapia se ha convertido en una manera de decir voy a ir allí para yo buscar sanidad, cuando realmente es como un tiro a la cabeza, sabiendo que la pistola está cargada? Los métodos que utilizamos, la manera en que muchas veces por desesperación eh, actuamos ante una situación difícil como esta, me parece que está fuera de razón, que está fuera de sentido. Y por eso mi comentario, ¿no? Cuando tú estás enfermo, cuando tienes una enfermedad, ¿por qué tienes que entrar a a un tratamiento que no va a dar resultados? Ahora la pregunta viene por el otro lado. ¿Por qué los médicos o los que tienen que ver con la decisión que se toma respecto al tratamiento a un enfermo en situación de cáncer o de metástasis, por qué dan un tratamiento de quimioterapia cuando ese tratamiento lo que más hace es debilitar a la persona, destruir su sistema inmune, llevarlo a una situación caótica de adelgazamiento, pérdida de pelo, hambre, no tiene apetito? La persona entra en una situación realmente caótica. Ahora, ¿por qué hago esta reflexión? ¿Cuál es nuestro concepto respecto de la muerte? ¿Cuál es nuestro concepto respecto a dejar cosas que sabemos muy bien que ya tenemos que dejar? A mí me cuesta decir lo que estoy diciendo, pero me pongo a pensar y digo, ¿cuál es la razón por la cual los seres humanos queremos seguir viviendo sabiendo que nos vamos a morir? Deberíamos buscar tal vez un espacio para la meditación, la reflexión, para dejar con buena salud, todavía, con buen ánimo, a los seres amados en una situación adecuada, buscar una manera de tener una relación tal vez más llevadera, en el sentido más alegre, más este, sosegado, que tener que pasar noches, días sin poder dormir, vomitando por la quimioterapia y todo lo demás. Al margen de lo que digo, cada uno de nosotros tenemos un concepto definido respecto de la muerte. Que la muerte, pues, es la cesación de la vida y, por supuesto, nadie quiere morir. Aunque muchos dicen que cuando nos morimos nos vamos al cielo. Si eso fuera verdad, pues todo el mundo querría morirse, ¿no? Se va a ir al cielo. No gastarían tanto dinero en hospitales, pero ahí está la contrariedad de una doctrina falsa que generalmente ha calado profundo en en la mente de la gente. Y sabiendo que supuestamente se van al cielo, la gente no quiere morir. Lucha por no morir. Hace los gastos imposibles para no morir. Pero si te vas al cielo, es una mentira, claro. Una mentira eso de que te vas al cielo, que vas a estar con Dios, y eso no es cierto. Totalmente no lo es. La Biblia dice que cuando uno muere, muere. Y su memoria es puesta en olvido, totalmente entra al vacío, no existe más. El poder de vida vuelve a Dios y el polvo del cual fuimos hechos vuelve a la tierra. No podemos evitarlo, todos vamos a pasar por esa situación. Pero cómo nosotros enfrentamos una situación de enfermedad, de muerte, es importante tomar en cuenta de que Dios tiene un proyecto, un plan. Y solamente lo voy a mencionar porque después quiero mencionar otros temas más que son relevantes a esta situación que hemos comenzado a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de todo ahora. El tema es sencillamente que muchos de nosotros hemos adoptado dogmas religiosos o hemos sido educados dentro de un concepto del cual ahora echamos mano y no podemos salir. Y por eso caemos en este tipo de tratamientos o pensamientos eh, contrarios, muchos de ellos, y finalmente no tomamos la decisión adecuada cuando estamos en una situación de ese tipo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nuestra educación, la manera como nosotros tomamos decisiones respecto a ciertas cosas que nos suceden en el entorno, la forma en que fuimos educados, la forma en que fuimos orientados para poder entender o aceptar aquello que debemos entender como, oh, es un asunto terminal, yo tengo que seguir ese camino y por tanto, como todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Todo el mundo toma quimioterapia, yo también voy a tomar quimioterapia, sabiendo que no va a vivir. Entonces, hay algo allí que tenemos que cambiar. Hay muchas cosas enraizadas en nuestra mente y mencionaba yo el tema de la educación porque
¿Cuántos de nosotros en este tiempo enviaríamos a nuestros hijos a la escuela? Estábamos conversando con un amigo y le decía yo, ¿cómo conceptuarías tú la idea de que nazca un hijo para ti ahora y tú no lo envíes a la escuela? Te dirían que estás loco, ¿cierto? Claro, porque la costumbre es que todo el mundo vaya a la escuela, la educación es parte importante en la vida del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy contradiciendo la idea de que debemos ser educados. La pregunta es ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Elon Musk, uno de los multimillonarios, inventores y propulsor de la era espacial y todo lo demás, menciona que si él llega a tener un hijo, va a juntarse con los amigos millonarios que él tiene y van a fundar una escuela para sus hijos, donde sus hijos aprendan lo que realmente es relevante aprender. Yo he escuchado a muchos políticos, muchos inversionistas hablar sobre la educación. ¿La educación en qué campo? ¿Por qué un niño de 12 años mexicano va a estudiar a Harvard y hace dos profesiones al mismo tiempo? ¿Por qué una niña peruana de 18 años va a Harvard a estudiar una profesión de ingeniería espacial? ¿Por qué no estudia ella como estudian todos, o que estudiamos todos? Pasamos todos los 6 años en la primaria y luego la secundaria y luego nos vamos a superior y terminamos estudiando los 40 años un doctorado. ¿Por qué no siguen ellos el mismo patrón? Porque decidieron romper su patrón o el patrón en sus propias vidas, en su propia existencia, en su propia realidad. Entonces, hay ciertos paradigmas que nosotros adoptamos, como el que mencionamos al comienzo, de seguir un tratamiento, cuando ese tratamiento realmente no va a dar resultado, pero lo seguimos igual, sabiendo que no va a dar resultado, y no queremos salirnos del patrón. De la misma manera con respecto a la educación. Mencionaba el otro día un participante en política que decía que la educación va a resolver el problema de una persona. Pero yo le pregunto, ¿qué educación? ¿Qué tipo de educación? Como educador, porque he estudiado un doctorado en psicología educacional y tutorial, entiendo que los seres humanos tenemos que aprender, pero ¿aprender qué? Y ahí viene la gran pregunta. ¿Cómo romper el esquema que tenemos hoy de una educación sin resultados? ¿Resultados en qué sentido? Para la vida no lo es. Los niños aprenden a sumar y a restar, y muchas de esas cosas que aprenden a sumar y a restar no lo van a usar. ¿Pero hay que aprender a sumar y restar? Claro que sí. La pregunta es, ¿qué está haciendo la educación, por ejemplo, en mi país, en Perú, para poder educar a los jóvenes para la vida? Alguna vez mencioné que mis padres a mí me educaron para vivir la vida resolviendo las circunstancias que se me presentan cada día. Ellos me enseñaron desde pequeño, yo fui a la escuela recién a los 8 años, aunque ya sabía leer y escribir. Ellos me enseñaron a proveer con mi propio esfuerzo las necesidades que yo tenía. Alguna vez le pedí a mi papá que me comprara una pelota. Y él me dijo, perfecto, cultivas 5% en el platanal o el yucal. Papá quiere un zapato de fútbol. Muy bien, vas a cultivar otra vez. Y así él me enseñó a proveer las necesidades que yo tenía o a cubrir las necesidades que yo tenía con mi propio esfuerzo, con mi propio trabajo. ¿En qué escuela del Perú o de algún lugar del mundo, excepto yo sé que en Singapur y en otros lugares se está practicando esto, como en Japón, por ejemplo? Los niños aprenden a cocinar, aprenden a lavar, a limpiar, cosas que son propias de la vida, a construir, a manejar herramientas, cosa que normalmente se hacía en mis tiempos, cuando estábamos en la escuela, nos enseñaban formación laboral, y ahí aprendíamos algunas cosas. Pero hoy día, ¿qué aprenden nuestros jóvenes? Nada, simplemente la teoría. Cuando van a la universidad, estudian algo, ingeniería o lo que sea, y muchos de ellos no saben ni siquiera manejar una sierra, ni un taladro, no han puesto nunca un tornillo. Yo recuerdo cuando mi hijo estudió aeronáutica, lo primero que le pidieron en el primer semestre es comprar sus herramientas. Y como ingeniero aeronáutico, él tuvo que practicar desde que entró a la escuela, el primer mes, con sus herramientas, cómo tenía que trabajar
el fuselaje, la hidráulica, la pintura, la manera como vuela un avión, etcétera, etcétera, pero en la forma práctica. A mí me gusta el Senati aquí en el Perú. Hay una escuela donde los jóvenes aprenden carreras técnicas. Me encanta, porque las carreras técnicas, eso sí es una carrera educativa, formativa, porque los jóvenes comienzan a aprender desde el inicio de sus clases cómo resolver situaciones de su profesión. Y aunque digan muchos que no tiene 5 años, que no tiene valor, que no sé cuánto, yo conozco, en los Estados Unidos he vivido 14 años, maquinistas, mecánicos, de 3 años de estudio, que ganan mucho más y resuelven mejor las situaciones de la vida que los que salen con un título bachiller o licenciado, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese concepto, yo me pongo a pensar y digo, ¿cuánto tiempo pierden nuestros jóvenes en las escuelas cuando desde pequeño podrían enseñarles ya algunas cosas prácticas? Eso sería una verdadera educación para resolver la vida, para vivir en la vida de manera exitosa y no sufrir el que, necesito arreglar una electricidad en mi casa, hay que llamar a alguien. Voy a hacer romper una tubería, hay que llamar al plomero. Cuando podrías tú aprender ese tipo de cosas y resolver tú. Entonces nadie tendría trabajo. No, tendríamos la capacidad de poder ser emprendedores en otros campos, en otras áreas, donde tú puedas poner en práctica tus habilidades y desarrollar tus capacidades de tal modo que eso sea el método de sostenibilidad para tu familia. Creo que nos hemos equivocado. Bueno, no nos hemos equivocado, sino simplemente hemos tenido que seguir la corriente y ahí nos equivocamos. Porque finalmente cuando salimos de la universidad vamos a ser nosotros empleados, no vamos a ser emprendedores. Y vamos a ser empleados porque fuimos preparados para ser empleados. No nos prepararon para ser emprendedores. Yo estudié en un colegio donde, la verdad, cada año yo practicaba algún tipo de actividad, no sé, ¿cómo le llaman ustedes? Técnica. Por ejemplo, el primer año yo trabajé sembrando césped. El segundo año limpié guano de vacas y aprendí a ordeñar, porque ya venía de la casa de mis padres aprendiendo a ordeñar, porque teníamos vacas. Después aprendí carpintería. Trabajé en la tornería haciendo palitos para las sillas. Después me llevaron al departamento de maquinarias para arreglar algunas cosas en los tractores que se usaban allí en el colegio, internado donde estábamos. Después estuve 3 años como bibliotecario, aprendí a catalogar libros, a leer, etcétera, etcétera. Pero a través del tiempo, yo soy teólogo de profesión y trabajé como pastor muchos años en el campo de una congregación religiosa, de la cual he adoptado sus doctrinas por decisión, no por costumbre ni cosa por el estilo, porque creo en que las doctrinas que esta congregación tiene son las verdaderas, porque la he estudiado en la Biblia y he sido 5 años, he estudiado una licenciatura en teología. Pero aún así, trabajando como pastor o como religioso, he practicado mis habilidades de construcción. He construido 23 templos, he aprendido a hacer zanjas. Y cuando yo he ido a los Estados Unidos a vivir, he podido sobrevivir gracias a eso. Que yo puedo manejar maquinarias pesadas, puedo hacer una cantidad de cosas que la educación verdadera me preparó para vivir adecuadamente. Ahora la pregunta que se hacen muchos es, si tienes un doctor en psicología, tienes 2 maestrías, ¿qué haces tú haciendo lo que haces? Allí viene justamente la explicación del por qué yo creo en una educación práctica. Pero concordando un poco con lo que decíamos al comienzo respecto a la enfermedad, es que nosotros hemos adoptado una corriente de tipo de vivir, una manera de vivir, de la cual no queremos salir. Queremos quedarnos siempre allí. Yo conozco un amigo que es ingeniero en industrias alimentarias. Tiene un negocio de construcción. Maravilloso. El conocimiento de la universidad le ayudó muchísimo a despertar ciertas habilidades, a tener capacidad analítica para poder hacer cosas. Y hoy no se dedica a las industrias alimentarias, se dedica a la construcción. Y allí ha encontrado el nicho de sus habilidades, donde sus habilidades, perdón, pueden desarrollarse.
Y él es un emprendedor, juntamente con su esposa, su familia, y saca adelante a sus hijos. Entonces, bajo ese concepto, ¿por qué no te sales del protocolo de tener que recibir quimioterapia sabiendo que vas a morir? ¿Por qué no te sales del protocolo de querer pasar una carrera hasta llegar a un doctorado cuando sabes muy bien que eso no te va a ayudar? Te lo voy a decir por qué. Tengo experiencias para poder contártelo. No te va a ayudar a sobrevivir. ¿Cuántos doctores como yo tienen trabajo en las universidades hoy en día? Yo tengo un profesor que tiene 2 doctorados, uno en Brasil y otro en Perú, de las mejores universidades. No tiene trabajo. Es un freelance. Agarra una clase aquí, otra clase allá y se termina el ciclo, el semestre. Y si no tienen cantidad de alumnos, no lo contratan. Recuerdo que un día me llamó y me dijo, Borisito, por favor, si consigues trabajo por ahí, ayúdame a conseguir trabajo. Tengo un amigo que se graduó conmigo y con alegría yo lo recibí en mi casa, estaba solo, viviendo en un departamentito. Y él me decía, Boris, voy para tu casa. Y él llegaba como a las 12:30. Y él me decía, no tengo para comer. 2 doctorados tenía él y no tenía para comer. O sea, no estoy en contra de la educación. Estoy en contra de no salirse del protocolo para poder vivir como un emprendedor, como una persona que quiere hacer algo con su propio esfuerzo, no dependiendo de un empleador y poder producir a 100 por 1. Y cuando yo digo a 100 por 1, porque las ideas que tú tienes como emprendedor son incalculables. El ser humano fue hecho para sobrevivir en situaciones caóticas. Tenemos capacidades para poder hacerlo. Y por esa razón, yo quiero hablarles acerca de algo que estoy haciendo ahora y que sin duda me llena de alegría poder ser parte de ese movimiento. Me he declarado un propulsor de las ideas de la libertad. Aunque siempre fui libertario, siempre he tenido mis ideas muy diferentes a las demás y por eso tengo problemas hasta el día de hoy. Y no me siento feliz por los problemas, pero sí me siento feliz por mantener las ideas que siempre las mantengo y por supuesto son mías. Y no me enorgullezco de que sean mías solamente porque hay muchas personas que también piensan como yo. Pero el hecho de ser parte de un movimiento llamado Partido Libertario Peruano me da realmente grande satisfacción. Y por esa razón, yo creo que en mi país nosotros necesitamos a alguien que rompa el esquema o que rompa el sistema caótico en que vivimos. Como dije, no estoy en contra de los profesionales. Estoy en contra de que nosotros nos salgamos de nuestros entornos acostumbrados para buscar una vida mucho más llevadera utilizando nuestros talentos. Y aquí viene mi reflexión. ¿Por qué soy miembro del Partido Libertario Peruano? Porque quiero que mi país tenga una oportunidad como la que está teniendo Argentina, como la que está teniendo El Salvador, como la que están teniendo muchos pequeños países donde el socialismo y el comunismo han destruido la mente y el corazón de nuestros amigos peruanos, de nuestros amigos o conciudadanos de esos países. Yo puedo conversar con muchas personas acá. Todos están en el clientelismo, en la dependencia del Estado. Todo quieren que el Estado les dé. Vagos, ociosos. Quieren hacer las cosas más fáciles. Viven de la oportunidad del robo, de la corrupción. Quieren aprovecharse de los pocos recursos que les llegan a sus pueblos para sí. Decía alguna vez que los socialistas son los que más predican que no se debe robar y son los que más roban cuando están en el gobierno. Y esa es una de las cosas que a mí, la verdad que me enerva. Lo que ha pasado con Castillo en nuestro país es realmente catastrófico. Un tipo que se creía que podía dominar y manejar un país. No sabía ni sumar ni restar.
No estoy en contra de la persona, estoy en contra de aquel que procura ser algo porque sigue la corriente de un pensamiento ideológico que no sirve, que a través de las edades ha matado millones y millones de personas, que ha destruido países, ha destruido voluntades, ha dividido familias como los venezolanos que viven dispersados en toda Latinoamérica. Y eso a mí me enerva, porque ellos se creen los resolutores del problema de la vida del ser humano. Y muchos que no quieren salirse de esa corriente, quieren ser dependientes, van y dependen del gobierno, hacen sus colas para recibir su kilito de lentejas, su kilito de arroz. Y con tal que llenen la panza, están felices. Eso no es la vida de un ser humano. Eso no es lo que Dios nos ha ofrecido a nosotros como seres humanos para trascender en nuestros hijos, en nuestra familia. Yo no quiero heredarle a mis hijos, ni a los amigos de mis hijos, un país en escasez. Un país destruido por esos sinvergüenzas de las élites que toman el poder y después se llenan de dinero y terminan finalmente destruyendo la vida de otros. Conozco familias aquí divididas, sus esposos en Venezuela y ellos aquí trabajando duro, luchando para poder mantenerse y sobrevivir, porque allá la situación es caótica. Mientras los tipos de la élite se llenan de dinero, se llenan de privilegios, viven como reyes, el pueblo se muere de hambre. Eso quería hacer Castillo en nuestro país. Él quería hacer un país como socialista. ¿Qué se cree? ¿Quién se cree para que venga a querer imponer una manera de gobernar destruyendo la libertad del hombre? Por eso mi declaración es, si no vivo para defender la libertad, ¿para qué vivo? Y yo quiero hacer eso. Yo quiero que mi país sea un país libre. Gracias a Dios. Un hombre hace muchos años atrás, con todos sus errores y sus críticas, rompió el esquema caótico en el que estábamos en el año 90 y mejoró nuestra economía y nos dejó un sistema que funciona por lo menos con todos sus detractores alrededor y sus fallas. Todavía nos mantiene como un país en cierto nivel sostenible. El único país que no ha tenido devaluaciones catastróficas antes y después de la pandemia fuimos nosotros, los peruanos. Gracias a Dios. Ecuador está despertando. Y otros países han comenzado a despertar también con un movimiento libertario. Nosotros tenemos ya un candidato, Franco Wharton, que está liderando el grupo de personas que queremos un país libre, con un Estado chico, donde se respete la propiedad privada, donde nadie te invada, donde nadie te imponga, donde los impuestos no sean un robo al que produce, al que trabaja, donde podamos tener libertad, pero libertad de verdad, donde se respete la libertad de tu propiedad, la libertad de opinión, de tu familia, de tu persona. No olvides que tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Eso es importante. Y que como seres humanos tenemos que aprender a convivir y a ponernos de acuerdo para que si el Estado tiene que intervenir en algo, que sea en aquello que realmente son de grande envergadura, pero no en la decisión, por ejemplo, en qué deben aprender tus hijos, en que si debes casarte o no casarte con tu pareja, si eres de un grupo minoritario. ¿Qué tontería es esa? ¿A qué lugar hemos llegado? Que los lugares, los minoritarios quieren ahora tener derechos. Todos tenemos derechos. No tiene que ser ni minoritario ni mayoritario. Todos tenemos derechos iguales. Todos tenemos oportunidades de hacer lo que nosotros queremos en un país libre. Pero no me vengas tú a pedir al gobierno para que el gobierno me imponga a mí que te quieres casar con otro hombre o con otra mujer, siendo tú un hombre o una mujer. Ah, no, que los privilegios deben ser para todos y que mira que las mujeres también no están siendo contratadas y ganan menos. Eso es mentira, eso no es verdad. El feminismo proclama diciendo que, los hombres andan matando a las mujeres, por eso el feminismo tiene que tomar lugar. No es verdad, nadie anda buscando en la calle, ya lo dijo Agustín Laje, nadie anda buscando mujeres para matar, nadie, porque es mujer. Eso no existe, eso es mentira. En un país libre, tú puedes ser lo que tú quieras. Hombre, mujer, homosexual, lesbiana, los nombres que tenga. Tú puedes ser libre, puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras.
Pero no puedes obligar al gobierno para que me imponga a mí que yo crea lo que tú crees. Esa es la diferencia. En un país libertario, eso es posible. En un país libre, eso es posible. Yo soy un propulsor, y voy a comenzar a hablar de este tema permanentemente, de que el Perú necesita como opción. Esta es nuestra oportunidad. Y si no la tomamos ahora, posiblemente no tengamos otra oportunidad mejor que la de ahora. Hoy es el momento en que un partido libertario ingrese al Estado, para que el Estado pueda liberarse de todas estas ideas estúpidas que están corriendo en medio de la comunidad y que están destruyendo a nuestros niños con el famoso lenguaje inclusivo, una tontería, con que aceptemos nosotros lo que el Estado nos impone, matrimonio homosexual, aborto, etcétera, etcétera. No permitas que en tu país exista una vez más restricciones para tus decisiones. Que tú seas libre y que el país te oriente, te guíe, te ayude para que tú puedas salir adelante y tu familia también. Este es mi comentario el día de hoy. Espero que los ayude y que nos podamos juntos poner de acuerdo para sacar adelante este movimiento. Únete al Partido Libertario Peruano. Este es el momento. Todos nosotros podemos unirnos y ojalá tú seas uno de ellos. Escríbeme ahí al inbox si tienes algún comentario y si quieres formar parte de nuestro partido, únete ahora. Ahora es el momento. Estamos a punto de inscribir nuestro partido y el señor Franco Wharton será nuestro candidato para el año 2026. No más comunismo en el Perú, no más socialismo. Por favor, ya es el momento de sacar adelante a nuestros niños, porque el futuro de ellos, nosotros se lo vamos a dejar. Un abrazo para todos.